y hay bidones que están completamente destruidos, abiertos, y el contenido de los barriles está vertido en el fondo marino directamente. El geólogo marino Javier Escartín del Centro de Investigaciones Científicas francés vuelve de una misión sin precedentes. A 1000 kilómetros de las costas francesas, junto con su equipo de investigadores, se sumergió a miles de metros de profundidad en una zona del Océano Atlántico llena de barriles de metal que contienen desechos radiactivos. Durante el siglo XX, varios países occidentales vertieron en el mar estos bidones que contenían material que procedían de los laboratorios de la industria nuclear. Hoy esta práctica parece impensable, pero era común hasta los años 90, cuando se pensaba que el abismo era una zona lejana y sin vida. Décadas después, la misión de exploración marina francesa NORDSUM, dirigida por Javier Escartín, ubicó primero estos barriles. Y durante los últimos meses se realizó la segunda fase de esta misión, que consistió en acercarse a estos bidones con un submarino a 4000 metros de profundidad para estudiar cómo se propaga la radiactividad en un entorno marino. Así nos lo cuenta Javier Escartín de regreso de esta misión. La misión NORDSUM tenía las dos campañas. La primera era principalmente hacer el mapeado, pero también muestreamos sedimento alrededor de la zona de estudio para evaluar la radioactividad de los sedimentos, para poder planificar la segunda parte, que es la que hemos realizado este año, y que ha consistido en bajar con un submarino Nautil de la flota oceanográfica francesa para poder hacer muestreos a proximidad de los barriles. Entonces hemos muestreado sedimento, agua y fauna, el ecosistema marino que se desarrolla sobre los barriles, porque actúan como arrecifes. ¿Usted ha podido bajar en este submarino Nautil y a cuántos metros de profundidad? Sí, he podido bajar. Se puede hacer 2 inmersiones con el submarino Nautil. Hemos realizado un total de unas 25 inmersiones en total. La zona de trabajo es profunda. Estamos en la llanura abisal del Atlántico y las zonas más profundas serán de alrededor de 4.700, 4.750 metros. ¿Qué es lo que se ve a esta profundidad? ¿Qué fue lo que descubrió? Porque nos trae unas fotos espectaculares, pero bueno, como estamos en radio, vamos a tratar de describir un poco lo que ha podido ver con sus propios ojos en este submarino Nautil a tanta profundidad. Primera observación que sorprende es la vida que se desarrolla sobre estos barriles, que actúan como arrecifes y por tanto son sustratos en los que puede crecer esponjas, corales, anémonas. Entonces tenemos un ecosistema muchísimo más rico de lo que se podría esperar en estas zonas en cuanto a diversidad. Y luego el segundo aspecto es observar estos barriles que habíamos detectado en las imágenes de sonar. Ya teníamos algunas fotos realizadas el año pasado con un submarino, con el robot autónomo ULIX, pero verlas directamente, el estado de degradación junto con la vida que se desarrolla, es una visión extrañamente fascinante, digamos, por el impacto como por el aspecto ecológico. ¿En qué estado están los bidones que ha podido observar? Hemos constatado que el estado de degradación es muy variable. Hay bidones que físicamente parecen enteros, pero todos están oxidados. La mayor parte son bidones en metal en la parte externa, y este metal está completamente oxidado. Y hay bidones que están completamente destruidos, abiertos, y el contenido de los barriles está vertido en el fondo marino directamente. Eso es un poco preocupante porque contienen material radiactivo que se vertió al océano, pensando que no planteaba ningún problema, ningún riesgo de contaminación. Recordemos un poco, ¿no? Los niveles de radiactividad que han podido medir, ¿son o no preocupantes? A ver, las medidas que hemos podido realizar a bordo se han hecho
pensando en la radioprotección. La radioprotección tanto para el personal, los equipos y para el tratamiento de las muestras, ¿de acuerdo? Entonces no son medidas cuantitativas finas para realizar la ciencia. Esto hay que tenerlo en mente. Entonces no hemos encontrado ningún material que ponga problemas para tratarlos a bordo. Hemos constatado que hay radiactividad, que los niveles de radiactividad del material, particularmente cuando son trozos que vienen de los barriles, por ejemplo, cuando muestreamos animales, a veces hay pequeños trozos de metal con el animal que recuperamos, y esos sí que muestran una actividad importante. Lo que pasa es que tenemos volúmenes muy pequeños y podemos tratarlos correctamente. Hay que tener en cuenta también que los niveles de radioactividad de los materiales que se vertieron, al menos por las declaraciones, son lo que se llama residuos de media y baja radioactividad. No se trata, digamos, de uranio radioactivo utilizado en los reactores, ¿de acuerdo? Entonces el impacto, sí hay una contaminación del medio ambiente. Los niveles absolutos son relativamente bajos cuando pensamos en seguridad humana. Lo que no conocemos es el impacto en los ecosistemas, ¿de acuerdo? Porque es un aspecto que es muy poco conocido, aunque sea radioactividad, niveles de radioactividad medios o bajos, hay un contacto a largo plazo. Hay anémonas que han crecido durante años sobre los barriles que contienen material radiactivo. Entonces, la fase siguiente de la investigación es estudiar todas estas muestras, tanto los sedimentos, los barriles, las anémonas, por ejemplo, y ver cuál es el posible impacto sobre estos ecosistemas. Lo que está claro que con respecto al hombre, porque cuando se hizo estos vertidos se pensó en el impacto a la población humana. Son zonas que están alejadas de las costas, estamos a gran profundidad, no hay actividad económica, no hay pesca. Entonces la población humana está relativamente aislada de este foco de contaminación. Usted nos dice que la biodiversidad está presente, ha crecido, ha proliferado incluso en estos barriles desechos radiactivos olvidados durante hace varias décadas. Uno pensaría que si los organismos vivos se desarrollaron en estos bidones radiactivos, es que no son tan peligrosos, ¿no? Y almacenar desechos radiactivos en la naturaleza, pues parece que no tendría tanto impacto. Me hago un poco de abogado del diablo. Ustedes como científicos, Sí, ¿cómo reaccionan a esta idea, a esta... Es simplemente una constatación. Tenemos muchas situaciones parecidas. Si pensamos en Chernobyl, es una zona contaminada, pero como se ha abandonado, ha sido reconquistada por los ecosistemas locales. Puede haber impactos y se están estudiando, pueden ser a largo plazo. Entonces, para mí, a primera vista, es un contraste, digamos, pero es corriente ver este tipo de situaciones. Y eso no quiere decir que pues no hay que evitar arrojar este tipo de desechos en entornos naturales. Por supuesto, o sea, esto estamos constatando la situación actual. Esto no valida para nada que se tengan que realizar estos vertidos porque hay otros impactos. Una cosa es que el desarrollo de la vida sobre estos sustratos duros y otra cosa es el impacto que estamos realizando sobre el medio ambiente y que en este caso concreto de los residuos radiactivos en el fondo del mar vamos a evaluar con el análisis de las muestras en los próximos meses. La siguiente fase del estudio serían estudiar las muestras que han tomado, que han recogido en el lecho marino, en estos bidones, organismos vivos. Sí, o sea, para dar una idea de lo que hemos realizado, habíamos dicho que el año pasado cartografiamos más de 3.500 barriles. Cuando bajamos con un submarino son operaciones complicadas. Solo hemos podido analizar, estudiar en detalle 5 o 6 zonas de barriles, alrededor de barriles concretos. Entonces tenemos que estudiar muy finamente todas las muestras. Tenemos sedimentos cerca de los barriles, tenemos agua recuperada en la proximidad del barril, tenemos diferentes tipos de animales y de la biosfera, del ecosistema, y tenemos que evaluar los tipos de radionúclidos, su concentración, para comprender cómo se transmiten desde el barril hasta el sedimento y se reprocesan en el ecosistema y son asimilados o no por los organismos que viven allí. Y eso es
significa muchísimos análisis durante los próximos años de cientos de muestras que tenemos. Y esto, además del interés científico mismo de saber, de entender cómo evoluciona la radiactividad en los organismos vivos, en el agua, en el fondo marino, ¿qué utilidad podrían tener además estos datos para, no sé, actividades económicas o gestión de los fondos marinos? Hay un primer aspecto, es que todos los datos se van a comunicar de forma pública a medida que vayamos haciendo los trabajos científicos y podrán ser utilizados por los organismos competentes, digamos, para hacer regulación de medio ambiente. Por ejemplo, estoy pensando en la Comunidad Europea, diferentes organismos de diferentes países nacionales que podrán establecer las medidas necesarias sobre esta zona en particular. Nosotros estamos haciendo ciencia, pero esta ciencia puede informar la fase siguiente, digamos, de gestión de esta zona, ya sea prohibición de trabajar en la zona o hacer un seguimiento si se considera que es pertinente. Eso pertenece a estos organismos. Eso es el primer aspecto. El segundo aspecto es este tipo de trabajos no ha sido realizado con anterioridad en estas grandes profundidades y nos ha obligado a desarrollar nuevas técnicas de muestreo, de cartografía, de trabajar en el fondo marino a gran profundidad, 4.000, 5.000 metros. Y esto es una experiencia y un saber hacer que puede ser muy útil en el futuro. Hemos visto que lo que ha pasado con Fukushima, ha habido que se han hundido, que podrían estar con cargas peligrosas, ya sea radioactivas o químicas u otras. Entonces, todas estas técnicas pueden ser útiles para otro tipo de estudios de impacto ambiental en el futuro. El estudio de la difusión de la radiactividad en un medio acuático traerá datos valiosos que podrán ser usados con otros propósitos para medir la peligrosidad de los submarinos nucleares hundidos, por ejemplo. Servirá también para las empresas que buscan nódulos polimetálicos en el fondo del océano para hacer minería. Se sabe que estos nódulos son radiactivos, lo que plantea también riesgos que se deben medir antes de iniciar eventualmente esta actividad, que representa además un riesgo para los ecosistemas.